Buen día, buena tarde, buena noche, amados hermanos. Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, benditos son del Dios vivo y verdadero. Estamos viendo lo que es el amor de Dios. Ya vimos Abur, Cabot, Israel, Ma'an, y ahora vamos a ver otro significado, que creo que sea el último, no porque sea los únicos que hay más significados. Gesed, que sería amor de Dios, y tenemos del Hebreo 2617 que es Gesed, que es bondad hacia Dios. Entonces aquí está implicando que cuando tú experimentas el amor de Dios, pues se puede manifestar en bondad de ti para con Dios, ¿no? Dice belleza, lo cual implica que cuando experimentas el amor de Dios es algo que te embellece internamente, porque esa experiencia es interna, se manifiesta al exterior y se puede entonces manifestar al exterior en esta belleza, ¿no? Dice agradecido, agradecimiento. Entonces una persona que experimenta el amor de Dios es una persona que tiene agradecimiento, es una persona agradecida. Y yo en esto sí me he preguntado, Señor, ¿yo soy agradecida o no? En general, hermano, tendríamos, por ejemplo, aquí que ver el significado de cada uno de estos adjetivos, ¿verdad? Agradecido, agradecimiento. Pero bueno, echa un vistazo tú así en general en tu iglesia, ¿verdad? Y tú tienes que darte cuenta, ¿verdad? Si hay gente agradecida. Y yo lo que veo, ¿verdad? Que hay gente que quiere quedar bien con otra gente, con un grupito de hermanos, ¿verdad? Que quiere quedar bien, pero eso es muy diferente y muy distinto de ser agradecido. Eso es muy diferente de que haya agradecimiento en tu corazón, porque este agradecimiento tiene que ser manifestado porque has experimentado el amor de Dios, ¿sí? Aquí, ¿verdad? Dice que es benevolencia, benignidad, bien, bondad, clemencia. Dice consolar, fidelidad. Entonces, quiere decir que cuando una persona experimenta el amor de Dios, ¿sabes? Nosotros experimentamos el amor de Dios, o sea, tú no eres ajeno ni yo ni nadie, porque cuando recibimos a Cristo, realmente el amor de Dios es una experiencia de ser hijo de Dios. Cuando recibes a Cristo, que te conviertes en hijo de Dios, es una experiencia de salvación. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que prefieres vivir o preferimos vivir en la carne, en el amor de la carne, en el bienestar de la carne, ¿sí? Porque una de las cosas que manifiesta el amor de Dios es fidelidad, ¿sí? Entonces, cuando se experimenta el amor de Dios, te hace una persona con fidelidad, lo cual implica que todos los principios de Dios, sus atributos de Dios, están envueltos de fidelidad, porque Dios es fidelidad, ¿sí? Dice gloria, entonces aquí vemos que gloria, gracia, que la gracia es producto del amor de Dios, ¿sí? Y entonces tendríamos aquí que ver realmente el significado de cada uno de esos adjetivos, ¿sí? Dice misericordia, misericordioso, piadoso, voluntad. Voluntad, ¿por qué? Porque es un sentimiento, ¿no? Y entonces, cada uno de los aspectos o cualidades o características del amor de Dios está ceñido de fidelidad, ¿sí? Entonces el amor de Dios viene a ser fidelidad. Entonces quiere decir que hay fidelidad en su bondad, hay fidelidad en su misericordia, hay fidelidad en su benevolencia, hay fidelidad en su favor, en su gracia, en todo lo que son sus atributos, ¿verdad? En todo lo que son sus principios, ¿sí? Entonces, una de las cosas que la palabra nos dice es que el amor de Dios es el vínculo perfecto, es decir, la unión, la unidad, ¿verdad? Perfecta. Nos dice Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, la unión perfecta, ¿sí? Entonces aquí el alma humana con mal moral, el alma humana con injusticia, no entiende
y no percibe las características o las cualidades del amor de Dios, ¿sí? Lo que puede ser que la persona lo experimentó nuevamente cuando recibió a Cristo, pero si este amor no se desarrolla, si la persona sigue viviendo en su yo, en su carne, en el viejo hombre, en su propia voluntad, ¿verdad? Pues obviamente está el amor ahí, sí, pero no se manifiesta, no se expresa, ya no lo experimenta, ¿sí? Tiene la experiencia del amor de Dios, porque el amor de Dios es una experiencia de salvación, ¿sí? Es una experiencia de ser hijos de Dios, ¿sí? Porque cuando creímos en Cristo, ¿verdad? Nos dio el poder y la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces experimentamos ese amor, unos en forma de paz, de gozo, etcétera, ¿sí? Entonces, en esas circunstancias, pues si ya continúas, ¿verdad? Y sigues viviendo en tu yo, en tu voluntad, en la carne, ¿verdad? Pues aunque esté ahí, ¿verdad? El amor, ¿verdad? No se expresa, entonces el alma va a bloquear, ¿verdad? Lo que es el amor de Dios. No va a permitir el alma, ¿verdad? Que se exprese, que se manifieste lo que es el amor de Dios y no va a permitir que el amor de Dios crezca, ¿sí? Entonces, aunque está el amor de Dios, pues no va a fluir, porque el alma va a operar en ese sentido, ¿verdad? Si sigues en tu voluntad, ¿verdad? Como un tapón que va a impedir que fluya el amor de Dios, ¿sí? Entonces, aquí, pues obviamente no se nota el amor de Dios al exterior, ¿sí? No, la persona no manifiesta tampoco ni agradecimiento, ni benevolencia, nada de eso, porque sigue viviendo en su yo, en su voluntad, en su carne, ¿sí? Entonces, esto realmente es tremendo. Entonces, una de las cosas que deberíamos de manifestar nosotros cuando experimentamos el amor de Dios es benevolencia, misericordia, favor, gratitud, agradecimiento, ¿sí? Entonces, pero hermano, ¿por qué hay divisiones? ¿Por qué hay grupitos en las iglesias, hermano? Pues por eso, ¿sí? Porque en esos grupitos hay quienes controlan, ¿verdad? Y dentro de cada grupito hay un líder que se levanta, y no estoy diciendo que sea un líder de parte de Dios, ¿verdad? Sino porque es el que mueve, el que manipula, ¿verdad? El que controla, ¿verdad? Pero también 3, 4 grupitos que haya en una congregación, hay un grupito que quiere controlar a los demás, ¿verdad? Entonces eso se llama división, y cuando esto opera, hermano, pues obviamente no hay unidad del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, quiere decir que, pues sí, la gente recibió a Cristo, pero no ha permitido que se manifieste, que crezca el amor de Cristo, ¿sí? Porque deberíamos de, o sea, muchas veces la gente participa su experiencia cuando recibió a Cristo, gloria al Señor, ¿verdad? Pero ya después, hermano, hace cuenta que va y sirve a la iglesia, va y se congrega, pero haz de cuenta que ya no recuerda eso, ya no recuerda esa experiencia. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hermano, como gente con salvación, deberíamos de ser gente con una experiencia permanente de lo que son los principios, de lo que es nuestra relación, nuestra comunión con Dios, ¿sí? Entonces, y generalmente, y eso lo deberíamos de compartir, pero generalmente lo que se comparte más, ¿verdad? Son las cosas que son de la carne, ¿sí? Las cosas, quién te cae bien, quién no te cae bien, la murmuración, la calumnia, la inconformidad, la queja. Eso, hermano, es lo que se comparte y eso es lo que cohesiona, ¿verdad? Lo que trae aglutinado, ¿verdad? Para formar grupitos en las iglesias. Y eso, hermano, no es el amor de Dios, ¿sí? Entonces, a lo mejor tienes a Cristo, sí, ¿verdad? Pero todo lo que es Cristo, hermano, ¿sí? Está ahí estancado, no se puede manifestar. Simplemente mira, ahí entre las cosas que vimos, ¿verdad? Dice que el amor, ahorita que el que estamos viendo, belleza.
sea, nosotros deberíamos de ser gente, no estamos hablando de una belleza física, no estamos hablando, no, de nada de lo natural, sino que es esa belleza interna, pero que se manifiesta al exterior, hermano, ¿sí? Entonces deberíamos de ser gente hermoseada, embellecida, ¿verdad? Una iglesia hermoseada, hermano, embellecida, porque realmente manifestamos y expresamos, ¿verdad? Lo que es el amor de Dios, ¿sí? Entonces, gente agradecida, hermano, ¿sí? Pero yo no veo eso, hermano. Perdón, ¿verdad? A lo mejor en tu iglesia sí no lo sé, ¿verdad? Pero yo no veo eso, ¿sí? Entonces, fíjate bien, por ejemplo, ahí dice misericordia, y la misericordia es el aspecto compasivo del amor de Dios, ¿sí? Y, por ejemplo, el hombre clama por misericordia para no sufrir las consecuencias, ¿verdad?, de sus pecados delante de Dios, ¿sí? No sufrir un juicio, etcétera, ¿verdad? Vamos a leer aquí Génesis 32, 10, vamos a leer desde el 9. Y dijo Jacob: de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Adonai, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que todas las verdades que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Entonces, cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, hermano, nos damos cuenta, hermano, de la misericordia de Dios, porque el amor de Dios es misericordia. O sea, el amor de Dios, hermano, va a manifestar características y cualidades, ¿sí? Cuando nosotros lo experimentamos. Entonces, tendríamos o debemos ser gente diferente, ¿sí? Al resto que no tiene a Cristo, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Éxodo 15:13, dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Entonces vemos, ¿verdad?, que esto fue el amor de Dios por el cual sacó, libertó, rescató a Israel de la esclavitud, del cautiverio. Entonces aquí se está refiriendo a ese amor con la característica de misericordia. Éxodo 34:6, vamos a leer desde el 5. Y Adonai descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Adonai. Y pasando Adonai por delante de él, proclamó: Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Sí? Entonces, Dios, hermano, su misericordia es amor. Amor abundante, ¿sí? Es amor acumulado del Todopoderoso. Acuérdate cuando vimos a Bur, que decía tráfico, es ese amor acumulado del Todopoderoso, ¿sí? Aquí Jueces 2:18 dice: y cuando Adonai les levantaba jueces, Adonai estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Adonai era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pues obviamente está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios se manifiesta en misericordia. Salmo 57:1: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. ¿Sí? Entonces, el amor de Dios se manifiesta, hermano, tiene características, cualidades, aspectos, ¿verdad?, cuando nosotros experimentamos ese amor. Pero aquí la cuestión es de que nuestra vida fuera, hermano, realmente de esa permanente y constante experiencia del amor de Dios. Fíjate bien, también ahí vimos que el amor de Dios es gracia, ¿sí? Entonces aquí la gracia es el beneficio
que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Es la benevolencia gratuita de Dios para el hombre. Uh-huh. Una de las cosas es que la fe en Cristo va a activar la gracia de Dios. Vamos a leer Efesios 2 del 4 al 10. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces la gracia es una manifestación del amor de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces es el amor de Dios, hermano. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo según para buenas obras, Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la gracia, hermano, es una de las manifestaciones o un aspecto o una de las características del amor de Dios, ¿sí? Nos dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos cómo la salvación y la redención, ¿verdad?, giran totalmente alrededor del amor de Dios, ¿sí? Y esto, bueno, pues vemos que es manifestado a través de la vida, la obra, ¿verdad?, la muerte, resurrección de Jesucristo, y es la base de nuestra justificación delante de Dios, ¿sí? Entonces, sí es muy importante, hermano, como que nosotros experimentemos, ¿verdad?, realmente lo que es el amor de Dios. Dice Tito 3 del 4 al 8, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, aquí, hermano, nuevamente, la gracia es una manifestación, una cualidad, un aspecto de lo que es el amor de Dios. Gesed. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El segundo libro de Samuel 15:20. Del 19, dice, y dijo el rey a Itai, Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Adonai te muestre amor permanente y fidelidad. Entonces, el amor de Dios, hermano, siempre va a estar ceñido, rodeado de fidelidad. Por eso, hermano, ¿cuántas veces tú ves que gente, ¿verdad?, va de una iglesia a otra?
y así se la pasa. No hay fidelidad, hermano, ¿sí? Ahora, si el Espíritu Santo te lleva a una iglesia por un tiempo y te saca porque tenga un propósito, eso es muy distinto, ¿sí? Pero una persona que anda de aquí para allá, de una iglesia a otra, por circunstancias que no le gustó esto y en la otra iglesia no le gustó otra cosa y así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y realmente no ordena su vida, pues trae muchos costalitos, hermano, cargando. Entonces ese peso realmente lo que le impide es establecerse en un lugar. Entonces es una persona inestable, es una persona que lleva y trae, ¿sí? Y es una persona inclusive, hermano, que puede estar sacando ovejas, porque como es inestable y no le gusta cosas que ha visto en las iglesias y tampoco, o sea, va y visita, ¿verdad? Pero hay cosas que no le gustan y eso es lo que realmente comparte, ¿sí? Entonces, no es una persona, hermano, que tenga fidelidad, no es una persona que haya experimentado el amor de Dios, ¿sí? Porque inclusive, hermano, como te digo, en tu comunión con el Señor, ¿verdad? El mismo Dios te puede decir, te quiero un tiempo en tal iglesia, te vas a preparar, ¿verdad? Pero después de determinado tiempo te va a sacar, pero eso es obra y propósito del Espíritu Santo, que es muy distinto a una persona inestable que anda de aquí para allá, ¿sí? Entonces, el amor de Dios, hermano, se caracteriza porque tiene fidelidad, ¿sí? Ok. Bueno, fíjate bien, aquí vamos a leer 1 Corintios 1:13, que habla lo que es el amor. Esto obviamente ya es en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y si entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces aquí es importante, hermano, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Es decir, hermano, la persona, esto no tiene vida, ¿sí? Entonces, es algo, hermano, que no imparte absolutamente nada, ¿sí? Dijimos, el amor edifica, el amor te da un crecimiento en edificación, ¿sí? El amor es fortaleza. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, aquí está hablando obviamente, ¿verdad?, de dones, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, todo, hermano, principio de Dios está fundamentado en lo que es el amor, ¿sí? Entonces, aquí, hermano, pues está hablando, si yo tuviese profecía, pues es un don, que entendiese todos los misterios y toda ciencia, ¿verdad? Y si trasladase, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase montes, si no tengo amor, nada soy. Entonces, la misma palabra dice, ¿verdad?, que no es la fe sin el amor. La fe siempre tiene que estar asociada, unida al amor, hermano, ¿sí? Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí está hablando, hermano, pues de obras, ¿no? Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, el amor, hermano, es experiencia por tener comunión con el Señor. Entonces, el ser humano está acostumbrado a las obras, ¿sí? Y no es por obras, porque la misma palabra dice que para que nadie se glorie. Entonces, dice, el amor es sufrido, es benigno, ¿sí? En el significado vimos benignidad. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. O sea, el amor, hermano,
es sufrido, lo cual implica que es un espíritu largo que resiste, es un espíritu con paciencia, ¿sí? Y eso, hermano, es algo que tiene que trabajar el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Entonces, el amor es sufrido, no es un sufrimiento de dolor, no, hermano, es un espíritu que tarda en responder, es un espíritu que resiste, que soporta, que aguanta, que tiene longanimidad, ¿sí? Es benigno, es bueno, hermano. El amor no tiene envidia. Entonces el amor, hermano, no anda queriéndole quitar el esposo o la esposa a X, Y o Z. El amor, hermano, no te va a llevar que por envidia, ¿verdad? Andes ahí también quitándole el esposo o la esposa a alguien, o un jovencito, ¿verdad? Porque además ahí estarías también con envidia, adulterando, pero también en incesto. El amor no es jactancioso, no es presumido, hermano, no se pone por encima de los demás, de yo soy más y yo tengo más, ¿verdad? No se envanece, no hace nada indebido, no traiciona, hermano, no abandona, ¿sí? ¿Cuántos padres dicen que lo que más amo son a mis hijos, ¿verdad? Y resulta que los abandonaron, tienen 3, 4 matrimonios. El amor no hace nada indebido, no abandona, hermano, no traiciona, ¿sí? No busca lo suyo. Entonces, ¿cuánta gente no adultera, hermano, porque dice que tiene derecho a ser feliz, ¿no? ¿Sí? No se irrita. Entonces, no guarda rencor. Entonces, pues estás con la esposa, con los hijos, ¿verdad? Pero siempre estás enojado o enojada, violento o violenta, insultando, ¿sí? Le sacas el pasado a la esposa, ¿verdad? Te crees más que ella, ¿verdad? Jactancia, ¿no? No se irrita, ¿sí? No guarda rencor. Entonces, eso de que se sacan las cosas después de tanto tiempo, ¿sí? Pues es que es gente rencorosa, que no perdona. Una persona rencorosa no perdona, hermano, ¿sí? Entonces, cuando tú le vuelves a sacar a la esposa o al esposo, ¿verdad? O lo ninguneas porque lo conociste, que fue de tal o manera, ¿verdad? Es una persona rencorosa porque no has perdonado, ¿sí? No se goza con la injusticia y entonces qué bueno que te le fue mal, qué bueno que le pasó esto, ¿no? No se goza en eso, hermano. Dice, mas se goza con la verdad, ¿sí? Con los principios de Dios, con el amor de Dios, ¿sí? Todo lo sufre, nuevamente, hermano, un espíritu con longanimidad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Está hablando de los dones, ¿verdad? Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. O sea, ¿cómo es un niño? Cuando yo era niño, hablaba como niño, ¿sí? Sin saber, en la ignorancia. Pensaba como niño, juzgaba como niño, ¿sí? Entonces, el niño, hermano, su comportamiento es porque hay ignorancia, porque no tiene conocimiento, ¿sí? Porque, pues sí, ignora muchas cosas, ¿sí? Porque un niño está en formación, ¿sí? Entonces, así éramos, hermano. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, ¿sí? Entonces, hermano, hermana, sí es importante, ¿verdad?, que nosotros experimentemos el amor de Dios, ¿sí? Pero fíjate bien, más aún, el Señor nos quiere enraizar en el amor, en su amor. O sea, esto es impresionante, hermano, porque cómo el Señor nos quiere hacer partícipe. Un padre, hermano, una madre, quiere que su hijo experimente lo mejor. Y eso es lo que Dios quiere realmente.
Dios es amor y quiere que nosotros tengamos y vivamos la experiencia del amor, pero quiere que estemos enraizados en ese amor, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí Efesios, vamos a leer el capítulo 3 del 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu con E mayúscula, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, hermano, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todo, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo Jesús, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda plenitud de Dios. Entonces, hermano, aquí está hablando, ¿verdad?, que quiere el Señor que para que podamos comprender con todos los santos cuál es la anchura, o sea, a qué nos llevan los principios de Dios, el ser realmente puro, limpio, hermano, inocente, sin culpa, sin derechos legales, ¿sí? La paciencia, la longanimidad, hermano, y está hablando, hermano, no nuestra paciencia, está hablando la longanimidad de Dios, la profundidad, hermano, y la altura, que está hablando, hermano, de gobierno, está hablando de resurrección, de restitución, ¿sí? Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, ¿sí? Entonces, hermano, pues sí recibimos a Cristo, pero no hemos llegado a la plenitud de ello. Y Dios quiere, ¿verdad?, que como iglesia, que como cuerpo de Cristo, así como Cristo fue plenitud de Dios, quiere que nosotros seamos plenitud de Cristo y por lo tanto de Dios como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos santos. Amén y amén. Hermano, pero nuevamente esto es, hermano, que nosotros realmente, ¿verdad?, bueno, lean, vamos a leer primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, hermano, hay temores, hay miedos, hay ansiedades, hay angustias. Necesitamos ser perfeccionados en el amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera todo temor, todo miedo, toda ansiedad, toda angustia, ¿sí? Ahora, la profundidad, hermano, del amor de Dios nos permite ver, estamos hablando de que tenemos experiencia con el amor de Dios, nos permite ver, ¿verdad?, lo que hay en otra persona, el potencial y la capacidad, la necesidad de otra persona. Tú puedes ver a una persona X característica, pero desde la condición de tu corazón. Y muchas veces la condición de tu corazón es lo que habla Mateo 15:19 y Marcos 7:21 y 22. Es decir, un corazón no transformado, ¿sí? Pero el amor de Dios te lleva a ver realmente, a ver, ahí nos dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré, etcétera, ¿verdad? Es desde el amor de Dios que él estaba viendo el corazón de Lucero. ¿Por qué caviláis? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es desde el amor de Dios que Cristo estaba hablando y estaba viendo sus corazones. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, que entendamos y que en esa profundidad podamos ver desde el amor de Dios la necesidad del otro, ¿sí? Y que podamos ver, ¿verdad?, desde el amor de Dios, ¿verdad?, el potencial que puede tener esa persona, ¿verdad?, para ser transformado por el mismo amor del Todopoderoso. Así, hermano, como muchos hemos sido cambiados y muchos hemos sido transformados, ¿sí?
pero tiene que ser por el amor de Dios, ¿sí? Entonces, Dios, hermano, en su amor, ve al vil y al menospreciado un potencial que Él mismo va a producir para que su nombre sea glorificado. Hermano, ¿en quién se fijó Dios? Se fijó en Israel. ¿En quién se fijó Dios? Se fijó en nosotros, que éramos viles y menospreciados, ¿sí? ¿Por qué, hermano? ¿Sí? Porque Él veía que Él podía realmente sacar un potencial de nosotros. Eso solamente lo puede hacer Dios por su amor, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, ahora, el amor de Dios, hermano, no es complacencia, ¿sí? El amor de Dios, hermano, no es un afecto humano, ¿sí? Porque el ser humano no tiene nada de excelente para que Dios lo complazca. El ser humano, hermano, es inmundicia. Dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, ¿sí? Entonces, el amor de Dios proviene de su voluntad. Y este hecho, hermano, proviene de su misma naturaleza de Dios, ¿sí? Entonces, Dios muestra su excelencia, su majestad, su grandeza, su complacencia en Cristo Jesús, que es su Hijo amado, ¿sí? Y de esta manera el amor de Dios se dio a conocer teniendo su perfecta expresión en Cristo Jesús. Entonces, el amor de Dios, nosotros tenemos el acceso al amor de Dios a través de la comunión en Cristo Jesús. Y esto es por Cristo, hermano. Jesucristo es el amor de Dios. El amor de Dios lo hizo descender a la tierra para que nosotros lo experimentáramos, hermano. Y ese amor es, hermano, realmente una experiencia de salvación, ¿sí? Pero Dios no quiere, hermano, porque cuando llegamos a Cristo somos niños y Dios no quiere, hermano, que permanezcamos como niños. Dios quiere realmente que crezcamos y que ese amor realmente crezca con nosotros, ¿verdad? Y que conozcamos lo que es estar, la anchura, la altura, la profundidad, la longanimidad, ¿verdad? Quiere que estemos realmente libres de derechos legales y que todo eso realmente nos lleve a lo que llevó a Cristo, a resucitar, ¿sí? El amor, hermano, permanece a pesar de todas las cosas, porque dice que está la esperanza, la fe y el amor, pero el mayor de esto es el amor. Entonces, hermano, vayámonos por el camino más excelente, el camino del amor. Mis hermanos, Dios le bendice con bendición de lo alto bajo manto de bendición.